de esta noche, ahí los que se vayan agregando, pues entonces ahí esperemos de que puedan estar con nosotros. Ahí ustedes ya pueden ver el tema que tenemos para hoy en pantalla, y el tema es ese de el rey Saúl, solo 2 pecados y fue desechado. Y fíjense que lo que sucede tal vez con esta situación del rey Saúl, y que tal vez es el asunto que llama a reflexión, es el hecho de que, vaya, si por ejemplo, si notamos otros casos, por mencionar uno, David, por ejemplo, en el caso de David se ve que cometió, si hacemos la comparación en cantidad de pecados, cometió muchos más que los que cometió Saúl, pues. Pero ¿cuál es la situación que se da? Y tal vez como que podría quedar aquello de que, mire qué delicado andaba el Señor, de que solo lo dejó cometer 2 pecados y se me va, ¿va? Pero es que lo que sucede, y nos vamos a dar cuenta, y fíjese de que este estudio nos va a ayudar a entender un asunto bien interesante. En los dos pecados que las escrituras mencionan de Saúl, en los 2 pecados, la solución que él trató de encontrar fue la misma. Ese es un detalle bien importante. La solución que él trató de encontrar fue la misma. Y los 2 pecados están relacionados con la misma situación. Una cosa tal vez antes de que sigamos, hermana María Julia, ¿no le aparecen a usted personas en sala de espera? No. No, ahorita no, pero voy a estar pendiente, pastor. Ok, vale, perfecto. Entonces le comentaba esa situación de que, hablando acerca de los pecados de Saúl, las escrituras, bueno, menciona 3, pero básicamente los que tuvieron relación con la quitada del reino fueron dos, y los 2 están relacionados básicamente con el mismo tipo de problema, y en los dos, Saúl prácticamente se echó el mismo argumento cuando lo cacharon con las manos en la masa, ¿va? Que esa es una de las cosas que es tremenda respecto de qué fue lo que sucedió precisamente en este punto. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ya para empezar a hablar en firme, vamos a ver primeramente una situación, y es el hecho de que quién era el rey Saúl. Y fíjense que hablando un poquito acerca de quién era el rey Saúl, mire por ejemplo lo que dice en 1 de Samuel 9 del 1 al 2. Oscar, si lo lees, por favor, 1 de Samuel 9, 1 y 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Correcto. Entonces, tal vez una de las cosas que nosotros podemos notar respecto de Saúl, que este sujeto era como mandado a ser, ¿va? En el sentido de que, imagínense, dice la escritura, era hermoso, era alto, dice, bueno, y dice no solamente eso, dice que no había otro más hermoso, no había otro más hermoso como él. Y ese otro detallito bien curioso, ¿no? Que dice que de hombros para arriba era más alto que cualquiera de los demás. Por eso le digo de que en el caso de Saúl era todo un caso, ¿verdad? Era todo un caso, aquello de que casi como un Mister Universo, una cosa así por el estilo. Entonces se daba esa situación de que el primer rey que es elegido tenía estas características. Y tal vez un detalle que hay que señalar es precisamente la tribu de la que venía, que de la tribu de la que venía era de la tribu de Benjamín, que de todas las tribus de Israel, era la más pequeña. O sea, es bien curioso eso, que precisamente en este primer caso que van a hacer, que van a hacer esa situación, se da el asunto precisamente de que lo eligen de la tribu más pequeña. Pero a pesar de que lo eligen de la tribu más pequeña, se da esa situación de que tenía todas esas características, ¿no? Que dice que era joven, hermoso, y fíjese que inclusive el nombre de Saúl, el significado es bien interesante, porque el nombre de Saúl lo que significa es deseado. Entonces ya desde ahí, es que le digo, por eso si hacemos un recuento de quién era este Saúl, prácticamente era como mandado a hacer, ¿va? Como a la medida para poder decir, no, hombre, este sujeto definitivamente debe de ser
el primer rey de Israel. Ahora fíjense que también se da otra situación y es esta, de que por ejemplo menciona la escritura de que cuando Saúl es nombrado rey, dice la escritura que hicieron una celebración, ¿no? Y varias gente lo que hizo fue que le llevó regalos, pero hubieron algunos que no lo hicieron. Hermana Cardines, si nos lee por favor esa cita de 1 de Samuel 10:27. 1 de Samuel 10:27, es la que está abajo en la lámina. Dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, más él disimuló, Disimuló. más él disimuló, correcto. Correcto, ahí es donde está la cuestión. Vale, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da esa situación de que cuando Saúl es ungido rey, dice que más, bueno, y la escritura es bien interesante que haga mención acerca de ese asunto, lo que dice que eran unos perversos los que dijeron, ¿y cómo nos ha de salvar este, va? Y dice la escritura, y vea hasta dónde le llegó el rebalse, va, que dice que lo tuvieron en poco, dice, y no le trajeron presente. Pero tal vez una de las cosas que hay que rescatar respecto de este sujeto es precisamente eso que dice la escritura, más él disimuló. Entonces, es bien importante y tal vez como un punto a hacer mención, el hecho de poder decir, bueno, ¿y por qué Dios elegía a este tipo de gente? En el sentido de que a veces como que nos concentramos un poquito en las cosas malas que hicieron, pero no nos ponemos a pensar de que ellos también tenían cualidades que prácticamente los hacían merecedores o sea, tenían algo bueno, pues tenían algo bueno precisamente por el cual Dios los elegía. Entonces tenemos esa situación de que físicamente se ve que el tipo, como que le digo, si lo habían mandado a hacer ahí lo vasco, pero también estaba esa situación de que más de alguien dijo, no, mire, ¿y cómo nos va a salvar este? ¿Va? Y dice que lo menospreciaron, no le llevaron regalo, esa cita de 1 de Samuel 10:27 es cuando Saúl es ungido como rey, pero ¿qué fue lo que él hizo? Disimular, ¿va? O sea, mire, no me gustó que no me trajeran regalo, pero no me gano nada con estarme peleando con ellos. Entonces, por eso es que menciona la escritura ese aspecto de que dice que él disimuló. Eso es si lo vemos desde el punto de vista de cuál era el trasfondo de Saúl. Pero fíjese que también, si vemos un poquito acerca de su llamamiento, vamos a notar una situación que vale la pena mencionar. Hermana María Lidia, si nos lee por favor esa cita de 1 de Samuel 9, del 3 al 5. 1 de Samuel 9, del... Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará congojado por nosotros. Fíjese de que gracias, fíjese que este pasaje tiene una curiosidad. Es el hecho de que, bueno. No se oye, pastor. Perdón, ¿y ahora? No. ¿No? No se Permítame. oye. Pero sí, yo lo escucho, pastor. Yo sí lo estoy escuchando. Sí, Ah, yo vaya. revise Ahora tu sí. sonido. Ya. Ah, va, ok. Ah, Vaya, perfecto. oh, de Dunda lo había apagado el sonido. Bueno, mire, ahí no le voy a decir que se está riendo, aparte de mí, pero bueno. Entonces vea una situación de que precisamente, bueno, ya hemos visto ese pasaje de las escrituras donde se nos habla de cuáles eran las características físicas de Saúl, también algunas de sus características personales, como por ejemplo el hecho ese de que cuando lo menosprecian y no le llevan regalos el día de su investidura, ¿qué es lo que sucede? Él dice, disimuló, en lugar de ponerse a pelear con ellos, pero ¿qué fue lo que Dios utilizó precisamente para notificarle a Saúl que él iba a ser el rey de Israel? El hecho de que se le perdieran las asnas. Dice la escritura que pasaron buscándolas durante 3 días y como no las hallaban, mire lo que se le ocurrió a un inteligente de los que lo acompañaban. Le dicen a Saúl, mira, le dice, ¿y por qué no vamos a ver al profeta Samuel? Le dice.
porque el profeta Samuel todo lo que dice se cumple. Entonces van a ver al profeta Samuel, imagínense, para exponerle el gran problema, para ponerle el problema de decirle, mira, ¿y dónde encontramos las asnas que hemos perdido? ¿Verdad? Entonces, este es un pasaje bien curioso por aquello de que como que suena un poco extraño de decir, mire, a Dios se le puede orar por ese tipo de cosas. Aquello de decir, mire, fíjate, vaya, tal vez como que buscáramos el equivalente, ¿no? Y usted dijera que le voy a orar al Señor porque he perdido las llaves del carro. O porque le voy a orar al Señor porque no sé dónde dejé la billetera, dónde están mis documentos. ¿Será que se puede orar por ese tipo de cosas? Mire, lo que me da la impresión a mí este pasaje es que sí, Claro, pero sí. ¿cómo? Pero también Sí se teniendo en puede cuenta, orar, pastor. Yo sí, le digo, ah, Señor, acuérdate que mi memoria ya no funciona. ¿Dónde dejé tal cosa? En tal parte, me sabe. Y la encuentro. No es anda, broma. anda buscando los lentes y los anda puestos usted. Exacto. ¿Con qué Ya, crees que estás viendo? Me dice. Ay, perdón, le digo. sí. Bueno, pero eso yo creo que a mucha gente nos pasa, ¿no? De que tenemos ese tipo de situaciones. Claro, ¿qué es lo que sucede? Se pierden las asnas, uno de los criados le dice a Saúl, mira, vamos a ver al profeta Samuel para que él nos diga dónde están. Entonces, hasta queda esa situación como queriendo decir, mire, ¿y realmente a Dios le importarán ese tipo de cosas de nosotros? Sí, pero también teniendo en cuenta una situación, es a veces cuál puede ser el plan de Dios para con nosotros. Porque lo que sucede es de que cuando se pierden las asnas, van a ver a Samuel, les ponen el problema y Samuel les dice, miren, no se preocupen, les dice que las asnas ya las hallaron, pero las asnas se perdieron, le dice, para que ustedes me vinieran a buscar a mí y que yo les dijera que este Saúl va a ser el primer rey de Israel. Entonces, en ese caso, ¿qué era lo que sucedía? El que las asnas se hubiesen perdido tenía como propósito de que ellos fueran a buscar al profeta Samuel, que es, por ejemplo, yo creo que muchos hemos oído esa historia, por ejemplo, de la gente que se salvó en el atentado de las Torres Gemelas, que hubo mucha gente que se salvó del atentado por situaciones como, por ejemplo, de que iban para el trabajo, se les pinchó la llanta del carro, o que iban para el trabajo y se les quebró el tacón y tuvieron que desviarse a alguna zapatería para comprar un par de zapatos de emergencia, ¿verdad? O que tal vez el bus en el que iban los dejó y tuvieron que esperar el siguiente. Entonces, cosas que nosotros a veces, digamos, bajo circunstancias normales, podríamos pensar de que como que son percances, ¿va? A la hora de las horas, ¿qué es lo que sucede? Hay un plan de Dios en medio de todo eso. Entonces, en este caso, las asnas se pierden, vienen ellos, van a ver al profeta Samuel, les ponen el problema, Samuel les dice, no, no se preocupen, las asnas ya las hallaron, pero el propósito era que ustedes me vinieran a ver a mí para yo decirles que Saúl va a ser el primer rey. Y mire lo que sucede, en este caso. Veamos quién nos puede ayudar por acá en la lectura. Hermana Leslie, ¿será que puede ver esa cita o nos puede ayudar en la lectura con 1 Samuel 10 del 22 al 24? Voy a leer de mi Biblia porque esa letrita no la veo, pastor. Vaya, perfecto. Sería 1 Samuel 10 del 22 al 24. 1 Samuel 10 del 22 al 24. Lo Amén. interesante. Dice la palabra, perdón. Sí, sí. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto a aquel que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Correcto. Vea que aquí se da una situación un poco curiosa. Vale. Porque en la primera cita de 1 Samuel 9 del 3 al 5 es la manera en la de que Saúl se entera que él va a ser el rey. Ya en el capítulo 10, lo que sucede es de que Dios va a decirle a ojos de todo el pueblo que Saúl va a ser el rey, pero hasta cierto punto se dio un proceso algo parecido como cuando el pecado de Acán,
de que reunieron a todo el pueblo, llamaron a la tribu de Benjamín, llamaron a la familia de Cis, y sorpresa, Saúl no había llegado a Edil. ¿Dónde se había ido a esconder? Dice que se había ido a esconder en el bagaje, ¿verdad? O sea, como quien dice, miren, me voy a meter allá donde tienen la comida de los animales. ¿Por qué no había querido ir él? Porque como que Saúl en ese aspecto era, por lo menos en ese momento de la historia, como que era un poco curioso, va, en el sentido de que, ay, no, mira, a mí me da pena eso de hablar en público, que me presenten en público, yo a esas cosas le huyo, va. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Saúl en ese momento? El día que iban a hacer que lo iban a presentar como el rey de Israel, se va a esconder. Entonces, en ese aspecto le diré, el tipo era un poco raro, pues era un poco raro en el sentido de que ya en el capítulo 9 le habían dicho, mira, vos vas a ser el rey de Israel, y resulta que ahora que lo van a presentar, en lugar de estar ahí precisamente para que lo que iba a suceder, se esconde. Bueno, pero dejando de lado eso, pues lo van a sacar del bagaje, ya lo presentan, y mire, se da la situación que en el versículo 24 dice, y dijo Samuel a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Dice que no hay semejante a él en todo el pueblo. O sea, miren qué chulo el rey que les han mandado a hacer, ¿va? Entonces ahí es donde se da ese asunto de que es la presentación de Saúl como rey. Fíjese de que aquí se da una situación un poco curiosa de que por qué las escrituras hacen énfasis en la cuestión de la hermosura de Saúl. Recuerde, por ejemplo, de que precisamente el pecado de Satanás, ¿en qué se basó? En la hermosura. ¿Verdad? Que dice la escritura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu hermosura. Entonces es bien curioso de que las escrituras realcen ese detalle. Habíamos visto en los primeros versículos que se habla acerca de Saúl, que era hermoso, que era alto. O sea, siempre está haciendo ese énfasis de que mire, el tipo humanamente era una preciosidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Se da la situación de que, por ejemplo, cuando eligen a David, usted se fija que cuando eligen a David, como que eligieron el otro extremo del paquete, va. Porque cuando eligieron a David, ¿qué era lo que sucedía? David era el menor de 8. Entonces era aquello de que, y este va a ser el rey. Entonces, claro, Dios le hace la aclaración a Samuel. Dios no mira lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo externo, pero Dios mira el corazón. Entonces, en ese aspecto, la verdad es que hay una gran diferencia entre cómo era Saúl físicamente, cómo era David físicamente, qué clase de rey fue Saúl y qué clase de rey fue David. Bueno, pero entonces fíjese que aquí pasamos a la siguiente situación, y es la unción. O sea, cuando el momento en el que es ungido como rey. Y mire lo que sucede. Mire, le voy a leer la primera parte y mire lo que dice. Hoy le dice Samuel, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás. Por eso, pero como no lo tiene. Ahora, mire lo que sucede en este caso. Hermana María Julia, que nos ayuda con ese otro parrafito, por favor. Hay alguien que tiene activado el micrófono, si me lo desactiva, por favor. Del versículo 5, pastor. Del versículo 5 en adelante, correcto. Ok. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de los profetas que descendieron del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa. Y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viene a la mano, porque Dios está contigo.
¿Vale? Entonces, mire, hasta aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos primero de que Saúl es, bueno, nos habla acerca de sus cualidades físicas, que era alto, que era hermoso. Bien, era una persona humilde, ¿verdad? Por aquello de que se había ido, cuando el día que iba a hacer su presentación ante el pueblo, se va a esconder, se va a esconder. En este caso viene Samuel y le dice, mira, hay una situación que te va a ocurrir. Es el hecho de que el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y fíjense que este final del versículo 6 es bien interesante cuando dice, y serás mudado en otro hombre. ¿Sabe por qué es importante esta expresión? Usted recuerda de que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando Nicodemo le pregunta a Jesús de que cómo se va a nacer de nuevo, una de las cosas que Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, ¿no has visto que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo cambia a la persona en otro hombre? Lo transforma, porque uno de los pasajes era este. El otro pasaje que también Nicodemo hubiera tenido a la mano, y porque es la pregunta de Jesús, es el de Ezequiel 36:26, ¿verdad? Que dice que le daré un corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo, dice, y quitaré el corazón de piedra que hay en ellos y les daré un corazón de carne. Entonces le dice, mirales, el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Cuando venga el Espíritu Santo, ¿sabes qué te va a pasar? Vas a ser mudado en otro hombre. El Espíritu Santo te va a transformar. Y dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. O sea, ya cuando eso te pase, es que ya te pusimos la banda presidencial y vos puedes hacer lo que vos querrás. Entonces, hasta ahí, digamos de que Saúl está, como por decir, está en la mejor forma como para poder ser el rey de Israel. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Veamos, por ejemplo, cuál fue su primer pecado. Y fíjese que su primer pecado, tal vez antes de que lo veamos, quiero que vaya poniendo atención a las citas bíblicas porque se va a dar cuenta dónde estuvo el problema en medio de todo esto. El primer pecado fue contra los filisteos y la cosa comenzó así, miren. Hermana María Lidia, si nos lee esa cita, por favor, de 1 Samuel 13, 1 y 2. Active el micrófono. Ahí está. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Correcto. Vea de que el primer pecado que va a cometer Saúl estaba pero estrenadito porque tenía 2 años de reinar. Ese es un detalle bien importante. Tenía 2 años de reinar y reinó 40. O sea de que ya empezando, ya comienza a meter las 4. Así como se dice en el lenguaje popular. Está empezando a reinar y apenas con 2 añitos de reinado, de los 40 que reinó, ya en esa batalla que tiene contra los filisteos, está el primer pecado. Y mire cuál es el primer pecado. Oscar, si nos lees, por favor, esa cita del 8 al 13. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Este más viejo me trae. Veamos ahí que alguien tiene el micrófono un poco fuerte, si me lo puede silenciar, porfis. Bueno, entonces vea la cuestión. Estaban en una batalla contra los filisteos
yo creo, hermana María Julia, creo que es el hermano Jorge, tal vez si me lo puede silenciar para que, porque se ve que está haciendo la interferencia. Bien, entonces dice que estaban en una batalla contra los filisteos y que es la instrucción que le da Samuel a Saúl: espérate 7 días, espérate 7 días. Pero el problema que pasó en esos 7 días, que como Samuel no llegaba, la gente empezó a desertar. Y mire la feliz idea que tuvo Saúl en el versículo 10. Perdón, en el versículo 8, perdón, dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Y mire lo que sucedía: el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. ¿Y qué dice la escritura que hizo? Ofreció el holocausto. Ahora, ¿por qué Saúl no podía hacer eso? ¿Quién quiere opinar? ¿Por qué Saúl no podía hacer ese sacrificio que acaba de hacer? Es cierto que él era el rey, es cierto que él era el rey, pero ¿por qué razón no podía hacer ese sacrificio? A ver, sí. Pastor, porque tengo entendido de que eso solamente era para los levitas. Ellos eran los únicos que Dios había elegido para que hiciesen sacrificios. No sé si estoy equivocada. No, es correcto, es correcto. Entonces, el problema era ese. Saúl era de Benjamín y la única tribu que podía ofrecer sacrificios era la tribu de Leví. Oscar, dime, te veo con la mano levantada, y también después el hermano Jorge creo que tenía una opinión. Veamos Oscar primero y el hermano. Perdón, pastor, también solo los profetas podían ofrecer sacrificio, ¿verdad? Pero se daba esa situación de que a veces, bueno, los sacerdotes, los profetas, y específica, y cabal, esas dos clases de gente. Entonces, ¿qué pasaba? Saúl no era ni sacerdote ni era ni profeta. Entonces, ¿cuál era la lección? ¿Cuál era la moraleja del asunto? Por mucho que el pueblo se le estuviera desertando, él no podía hacer el sacrificio. Tenía prohibido hacerlo. O sea, de que no era cuestión de que como yo soy el rey, entonces yo lo puedo hacer. No lo podía hacer. Hermano Jorge, por ahí como que lo vi que tenía, active su micrófono para que podamos escuchar su comentario. Hermano Jorge Ramos. Amén, pastor, de bendiciones. Sí. Sí, fíjese que creo que cuando un pastor no llega, y la pregunta sería si alguien más puede predicar. En mi opinión, creería de que no, porque viene siendo algo parecido a eso, aunque yo sé que no es un sacrificio, pero consideraría de que no lo hiciera otra persona, solamente el que está encargado, Mire, ¿verdad? No sé si esa es mi duda, pues. ok, perfecto. Déjeme darle algunos puntos de vista. Vaya, si por ejemplo, si el pastor por alguna razón no puede llegar, ahí se dan situaciones como por ejemplo que hayan líderes encargados, que por ejemplo a quien él pueda designar. Aquello de decir, mira, fíjate de que tal vez que le llame a alguno de sus líderes, el hecho de poder decirle, mira, fíjate de que iba para la iglesia y resulta que tuve un problema con el vehículo, por ejemplo, o el bus en el que iba se quedó y voy a llegar más tarde o no voy a alcanzar a llegar a tiempo. Entonces, digámosle así, una política sana sería, por ejemplo, de que hayan líderes que puedan suplir esa deficiencia. ¿Sabe? Tal vez, y aquí le voy a comentar un asunto un poco problemático. Aunque hago la salvedad que es un punto de vista, pero se lo voy a exponer. Mi punto de vista, por ejemplo, y lo que sí no cualquier persona puede hacer, ¿sabe qué es? Es bautizar, casar y hacer Santa Cena, si no tiene imposición de manos. Si no tiene imposición de manos, sería preferible que no case, que no bautice y que no celebre la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, en ese caso particular, por lo menos mi punto de vista, porque ahí ya es una cosa diferente. ¿Por qué la predicación sí y en esos 3 casos no? Bueno, porque la predicación estamos hablando de que es anunciar el evangelio, y eso todos los cristianos estamos obligados a hacerlo.
Pero en el caso específico ese de bautizar, casar y hacer Santa Cena, como prácticamente el pastor, ¿en qué se viene a convertir? Se viene a convertir como en una especie de intercesor. Entonces, allí en esos tres casos, ahí sí yo le diría, mire, no es aquello de que, mire, fíjese que ahí hay un hermano, ahí hay un hermano que él dice que él ya vio cómo se hace la Santa Cena. No, pero si no tiene la imposición de manos, sería mejor que no lo haga. Sería mejor que no lo haga. No sé si alguien alguna vez se ha topado con una situación parecida y cómo lo han resuelto. Sí, ¿Verdad? pastor. Dígame. Pastor, sí, perdone, me quitó la palabra de la boca porque era la pregunta mía. Sí, yo en un caso me topé con eso de que dijo, no, pero entonces me bautizo porque estábamos cerca de un río. Y le dije, yo no puedo bautizarle. ¿Y qué le impide? No, yo no puedo, le digo, tiene que venir un pastor, tiene que venir alguien más. Y como estábamos cerca y un pastor de otra iglesia, ya para que lo bautizara, le digo, mire, él acaba y allá andaban ¿cómo se llama? De los, de aquí arriba, de donde nosotros estamos, que están allá pues, entre las asambleas de Dios, La Josué. pero la Josué, andaban de la Josué y él de ahí lo bautizaron. Vaya, pero ahí no hay ningún problema, ahí no hay ningún problema. En lo que sí le digo, yo tengo mis reservas y precisamente este es uno de los pasajes que pone la luz de alarma, es sobre aquella cuestión de que, no, hombre, cualquiera puede servir la Santa Cena. No, mire, para mí que no. Para mí que no. No, sino que tiene que ser esas tres cosas específicas: casar, bautizar y hacer la Santa Cena. Esas tres cosas sí tiene que hacerlo un ministro ordenado. Pastor, entonces por eso es que a las mujeres no nos imponen las manos, ¿verdad? No, no. Ajá. No. Okay. Entonces, pero ahí es donde está esa situación de que vaya, ¿qué era lo que sucedía? Le decía, en el caso de predicar, la cosa es diferente. ¿Y por qué predicar si queda afuera? Tomando en cuenta la pregunta que hacía el hermano Jorge. ¿Por qué predicar si queda afuera? Porque como la predicación, eso sí, todos los creyentes podemos y debemos. En el caso de la predicación no hay ningún problema, no hay ningún problema. Es más, si en algún momento, por ejemplo, como le digo, esa situación de que, vaya, por alguna razón, ¿qué es lo que sucede? El pastor tiene algún problema con el carro, va el bus se queda o está en una trabazón. Cuando se dan situaciones así, llamar por teléfono, mira, hacete cargo porque no voy a poder llegar. Ahí no hay problema, ahí no hay problema. Pero si estamos hablando de bautizar, casar y Santa Cena, no, ahí sí, mi recomendación, hago la salvedad, mi Que se case después. recomendación, sí, que se case después. No, pero fíjese que vaya, por ejemplo, le voy a plantear un caso que es una situación que últimamente la tecnología ha planteado, que hay quienes decían, bueno, como el ministro lo que hace es un intercesor, se puede casar vía Zoom. ¿Verdad? De que, por ejemplo, mire, fíjese que por la pandemia no podemos salir y resulta de que los contrayentes están allá y el pastor está en otro lado. Y ahí déjeme hacerle una salvedad. Mi opinión, pero estamos hablando de como son situaciones que nunca se habían dado, pues. Mi opinión es que si es un ministro ordenado, sí puede hacerlo. Pero esa es una opinión. Esa opinión. Si es un ministro ordenado, sí puede hacerla. Yo entiendo, pues, de que, digamos, cuando una persona se va a casar, pues, tiene esa ilusión, pues, de que esté en una iglesia, que, por ejemplo, que esté el ministro religioso y toda la cosa. Está bien, pero digamos que fuera una situación extrema, pues, yo no le vería ningún problema que alguien lo haga, ¿no? Pero fíjese de que aquí como que caemos en aquella cuestión de que, vaya, vendría el caso al contrario, de decir, pues mire, entonces yo puedo oír los cultos en mi casa por lo que transmiten por televisión. Sí, pero lo que sucede de que hay una bendición especial cuando nosotros asistimos y nos congregamos. Entonces ahí también como que juega un poquito de cuál es la intención del corazón, ¿no? Ahora mire lo que pasó. Ya ustedes muy bien lo han explicado de que el problema que se daba por qué Saúl no podía hacer eso es porque él era de la tribu de Benjamín y los únicos que podían hacer eso eran los levitas. Ahora mire qué fue lo que sucedió después. Mire la lindura que hace. Y me dije,
Perdón, hermana Brenda, si nos lee ese último párrafito, por favor, el último párrafo que está abajo en la lámina. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Imagínese usted que la monarquía entonces hubiera sido a través de Saúl y no a través de David, y solo por esa pequeña estupidez de querer ofrecer el sacrificio, le dijo Dios, no, le dijo, discúlpame, pero la monarquía ya no va a ser a través de vos. No va a ser, según Saúl, ¿qué iban a hacer? Como que Samuel lo iba a felicitar, ¿va? Y hay una situación que ustedes notan en eso que la hermana Brenda nos acaba de leer. ¿Qué es lo que usted nota? Y quien quisiera opinar, ¿qué es lo que usted nota que Saúl da en esa respuesta? Él dice ahí que mira, que me he esforzado por hacerlo, para tener gracia, ¿verdad? No fue tan fácil, pero me esforcé. Es como que sí merezco, ¿verdad? Y yo quise hacer lo bueno, ¿va? Ajá, ¿vale? Correcto. ¿Qué otra cosa más? ¿Alguien más que le quiera ayudar? ¿Alguien más que le quiera ayudar? Ahí hay otra situación que también vemos en el caso de Saúl y que diga, vaya, aparte de esa metida de extremidad de que él, por no ser levita, no podía hacer eso, ¿sabe qué otra situación se da en Saúl? Que no Tratar, confiaba en Dios. sí, pero fíjese que hay otra cosa, y es el hecho de que él como que trató de justificar lo que había hecho, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que usted nota? Por eso leíamos esta de primero de Samuel. Estaba en el segundo año del reinado, el segundo. Y en el segundo, mire la metida de extremidad que hace. Y reinó 40. Quiere decir de que pasó 38 años en los cuales él ya estaba desechado. Sí. Él ya estaba desechado. Pero ¿cuál fue la situación ahí? Que cuando Samuel le dijo, mira, eso que hiciste está malo. ¿Qué fue lo que él trató de hacer? Lo trató de justificar. Sí, no pidió perdón, no se arrepintió, sino que yo he obrado mal, yo he obrado bien. ¿De qué me Sí, no. habla? Ajá. Es que mire, lo que está haciendo Saúl en este momento es como aquel tipo de gente de que, no, mira, si yo me eché un trago porque me sentía deprimido y para pasar la depresión, pues ni modo, lo tuve que hacer. Es como la pregunta que me hacían a mí una vez de que me decía, mire, me dice, y si una persona, un grito se está muriendo, y si usted sabe que para salvarlo lo que tiene que hacer, se lo daría. Entonces, claro, yo en ese momento que le expliqué, bueno, mire, si es el plan de Dios que se salve, se va a salvar sin el trago, pues. Amén. Si no se salva, podría ser hasta a propósito de Dios que se muere en ese momento, pues. Pero Amén. tenemos esa situación. Pero el tío Meme le da un traguito, pastor. Él sí le... Y crea... No, y fíjese que vaya, yo vi una vez, por ejemplo, cómo hacían antes había su ministerio ahí por la calle San Antonio Abad, que tenían esa situación de rehabilitación. Lo que ellos hacían era de que los tenían en tratamiento como una semana, creo yo, de que los desintoxicaban. Para desalcoholizarlos. Y, Sí, y no hay que hacerlo así a quemarropa, hay que llevarlos a pausa, si no, no lo aguantan. sí, Parte de no, el tío Meme les da cuando llegan así con la cruda, ¿verdad? Porque por eso dice el corito que con la cruda le cae viendo, porque dicen que es bien difícil. Entonces, pero, como para llevarlos hacia pausa, les tiene que dar, obviamente no todos los días, pues, sino que mientras van en el proceso de y se me imagina de que en ese lapso eventualmente va disminuyendo la dosis.
Ah, pues fíjese de que estos hermanos de este ministerio que se llamaba, no sé si todavía existirá, le diré, se llamaba Uljad, un lugar junto a Dios. Entonces una de las cosas que ellos hacían, y yo llevé una vez a una persona Te voy a dar esto. de que durante la primera semana lo que hacen es que los inyectan algo cabal, algo parecido como lo que dice la hermana María Julia, de que los tienen en un proceso de desintoxicación para que ya después eventualmente ellos puedan seguir sin eso. Pero mire, esa vez que yo llevé a esa persona, lo que me llama la atención, mire, el muro que protegía esa cosa era un muro como de 50 centímetros, usted que de un brinco se salía. Y esa vez le dijeron a esa fulano que yo llevé, mira, ¿ya viste cómo es el muro que está ahí afuera? El muro está bien bajito. El muro está bien bajito, pero si vos realmente te querés curar, te vas a quedar. Te vas a quedar. Vas a hacer el esfuerzo por quedarte. Y después de 3 semanas lo rehabilitaron, le diré. Lo rehabilitaron, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Pero vemos la situación esta en el caso de Saúl, que ¿qué es lo que hace? No solamente hace la metida de extremidad, sino que la justifica. Entonces, ya ahí ya tiene un elemento diferente, porque, claro, veíamos al principio del estudio, ¿y cómo es posible? ¿Y cómo es posible que Saúl solo 2 pecados ya va para afuera? Pero es por el problema que él tenía, que cuando él pecaba lo justificaba, mientras que cuando David pecaba le dolía y se arrepentía. O sea, hay una gran diferencia entre la forma en la que se portaba uno y la forma en la que se portaba el otro. Ahora mire, por ejemplo, bueno, fíjese que aquí está la explicación esa de por qué los 7 días, ¿no? Que están esas 3 citas sobre por qué era de que Saúl tenía que esperar 7 días. Por ejemplo, está este caso, miren, primero de Samuel 11:3, que dice, entonces, porque le hicieron una amenaza a los israelitas, y dice, entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. O sea que ese periodo de 7 días era un lapso en el cual ellos buscaban la presencia de Dios o reunían al pueblo. Y ese fue el lapso de que cuando Saúl vio que la gente se le desertaba, entonces él tuvo la feliz idea de hacer el sacrificio. Ahora mire el segundo caso. Mire el segundo caso. Hermano Hernán, si nos hace el favor de leer esa cita de 1 de Samuel 15, del 1 al 3. Con todo gusto, pastor. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Correcto. Vea de que en este caso, ¿cuál es el problema que se da? Es una guerra con Amalek. ¿Y qué es lo que dice Dios? En este momento se va a hacer un juicio, porque cuando fue el éxodo, los de Amalek no los dejaron pasar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le dan una instrucción específica. Hay que ir y matarlos a todos, dice, hombres, mujeres, niños, los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa era la instrucción. Esa era la instrucción. Y vean que todavía en el versículo 1, ¿qué es lo que sucede? Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Y mire lo que dice, ahora pues está atento a las palabras de Jehová. O sea, este es como quien dice, si tenés duda, escribilo para que no se te olvide. ¿Verdad? Si tenés duda, escribilo para que no se te olvide. Esa fue la instrucción que le dieron a él. Mire lo que hizo. Hermana María Lidia, si nos lee esa cita de 1 Samuel 15, del 13 al 15. Después Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué válido de vacas y qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios.
pero los demás los destruimos. Correcto. ¿Qué es lo que vuelve a notar aquí? Vuelve a hacer exactamente lo mismo que hizo en el primer pecado, buscar una justificación para su metida de extremidad. ¿Por qué? Usted ve en el primer párrafo que qué es lo que les dice, los tenéis que matar a todos. A Sí. todos. Ya cuando Samuel llega, resulta que le habían perdonado la vida al rey, le habían perdonado lo mejor de las ovejas. Y miren la zafada. En el 15, y Saúl respondió, de Amalek los han traído. Y fíjese que aquí hay un problema, eso de que de Amalek los han traído. No sé si usted ha oído esa frase que dice que la autoridad se delega, pero la responsabilidad se comparte, Correcto. ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Saúl no podía decir el pueblo se los trajo, no es que el pueblo se los trajo, y el rey quién es. Porque si vos siendo el rey veías que lo traían, vos tenías que ser el primero en decirle que no lo trajeran. Entonces, por eso es que está esa situación que le digo de que la autoridad se delega, pero la responsabilidad se comparte, ¿verdad? Por aquello de que, perdón, dicen que la hermana María Lidia tenía la mano levantada, no sé si es de ahorita o de hace rato, hermana María Lidia. Solamente decir que hay otras dos cosas ahí, es que cometió la misma, mostró la misma conducta de Adán, ¿verdad? Culpar a otros de su propia falta. Y lo otro es que puso como excusa a Dios, es para Dios, entonces está bien complicado Saúl y yo. No, pero verdad que se entiende, ¿verdad que se entiende por qué a Saúl solo 2 pecados lo dejaron cometer y para afuera? Porque él tenía el problema de que cuando él hacía algo, siempre buscaba una razón para justificar por qué lo hacía. En lugar de decir, no, mira, señor, fíjate que sí, me equivoqué, o alguna cosa así por el estilo, pues. No, usted ve, por ejemplo, y tal vez hagamos la comparación. Usted ve que, por ejemplo, cuando Natán reprende a David por el pecado que había cometido con Betsabé, ¿hasta qué punto llegó? Que viene David y dice, es cierto, yo pequé contra Jehová. O sea, porque es que como no había argumento, no quedaba otra cosa más que reconocerlo. No había para dónde, pues. No, mira, te equivocaste. Pero no. Viene, le perdona la vida al rey, se traen el montón de ganado. Ah, no, dice, es que lo vamos a sacrificar a Dios. ¿Verdad? ¿Cómo creen que vamos a dejar desperdiciar esto? No. Sí, no, mire, fíjese que del narcotráfico vamos a dar un diezmo para la iglesia. Entonces no va, no, definitivamente que no. Entonces, vea, en este caso, solo son 2 pecados. Y otra cosa más, que creo que también ustedes ya notaron, que los dos pecados que comete tienen que ver con cosas relacionadas con los sacrificios, ¿verdad? Porque en el primer caso, ¿qué fue lo que sucedió? El pueblo se desertaba, hizo un sacrificio. En este segundo caso, mira, los tenés que matar a todos. No, es que el pueblo se trajo eso, pero es para sacrificar a Dios. O sea, siempre andaban en la misma área del problema de los sacrificios. Se ve que en ese aspecto a Saúl como que no le había caído el 20 en el sentido de decir, mira, vos sos el rey de Israel, pero muy el rey de Israel podés ser, pero eso no lo podés hacer, hombre. Eso no lo podés hacer, no inventes. ¿Verdad? Sí. Entonces, en ambos casos, el problema es el mismo. En ambos casos el problema es el mismo. Es relacionado con los sacrificios y en ambos casos, cuando le dicen lo malo que había hecho, ¿qué es lo que trata de hacer? Lo trata de justificar. Trata de buscar una razón como queriendo decir, vaya, usted se fija y la observación que hacía la hermana María Lidia, bien de Adán, la mujer que tú me diste. Amén. Usted ve, por ejemplo, otro caso, cuando le preguntan a Aarón que por qué hizo el becerro. El pueblo. No, qué galán, vaya.
es que mira, es que como vos tardabas en venir, Ajá. pues vino la gente, empezó a traer zarcillos, empezó a traer un montón de cosas, los echamos al fuego y usted puede Y buscar, salió automáticamente un becerro. y usted puede buscar que en el libro de Éxodo así dice, y salió el becerro, o sea, él Sí, se hizo en el él fuego. solito se hizo. Puede, puede Ajá. puede buscar usted después la cita y se da cuenta que así dice, y salió el becerro. O sea, el becerro se hizo solo. Qué chulada, ¿no? Qué chulada. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál era el problema de Saúl? Justificaba las cosas malas que sí. O sea, en lugar de reconocer, me equivoqué, no, ¿cuál era el problema con él? Siempre tenía una justificación para poder hacer las cosas. Oscar, te veo ahí con la mano levantada, dime. No, disculpe, pastor, la hermana María Lidia. Hermana María Lidia, a ver, Ajá. cuéntame. Solamente que hay algo que da todavía más tristeza. Él sabía o quería hacer mucho de ritos, pero ahí dice claramente para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. El Dios de Samuel no era el Dios de Saúl. Ok, me A gusta eso. pesar de toda Me gusta que Dios le eso. haya dicho que iba a poner su espíritu en él. Ujú. Mire, pastor, perdón que yo no sé dónde levantar la mano acá. ¿No será que acá es lo que le digo, como que este niño Saúl no le creía a Dios? Es que yo soy el rey, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana, y yo por qué tengo que hacerle caso a Dios. Era así, no sé. Es que Porque fíjense, le voy a comentar una cosa que dicen algunos comentarios sobre por qué la actitud de Saúl era de que como que él era arrogante, aquel tipo de gente que yo soy, exacto, ¿ve? ¿verdad? Ujú, Aquello, ujú, aquello de que no, mire, todo gira alrededor de mí, ¿va? sí, Entonces, todo gira alrededor de mí, incluía a Dios también, pues. Entonces, sí, ahí fue donde cayó en esa situación de que por eso es de que cuando las escrituras describen a Saúl, hacen énfasis en su belleza, ujú, que precisamente, y por eso le hacía la comparación, ¿cuál fue el pecado de Satanás? Ocasionado sí, por su belleza, por ser el más bello de todo. Sí. por ser el más bello. Fíjese que esa es una situación de que aplica a aquellas personas que son demasiado bonitas, y esto tiene que ver hombres y mujeres, o sea, no crea que solo con los hombres. A Ajá, veces cuando hay hombres o mujeres que son demasiado bonitos, como son tan bonitos, piensan de que nadie más los merece, ¿va? Y que, y sí, que, y que quién va a estar a la par de ellos, ¿va? Entonces, ujú, algo así le pasaba a este. Por eso ujú, las escrituras hacen énfasis en la cuestión esa de que como él era tan bonito, entonces ujú. prácticamente lo que él trataba de hacer era que todo girase alrededor de él. Ahora mire lo que sucede acá. ¿Y cómo fue que lo castigaron? Mire lo que sucede. Dice, aquí en este pasaje de Primero de Crónicas 18, es parte de Saúl, y dice, sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Hermano Jorge, si nos puede ayudar con el otro párrafo que acabo de poner, el del 11 al 14. Hermano Jorge Ramos. Sí, amén, pastor. Dice, y oyendo todos los de Jabes de Galá, lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina de Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Correcto. Vea de que en el versículo 13, cuando se habla acerca de que, digámosle así, el dictamen, y esa es una de las cosas que usted ve en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, el hecho de que Dios da la opinión sobre cómo era el rey. Y en este caso, en el versículo 13 dice, así murió Saúl, dice, por su rebelión con que prevaricó contra Jehová,
Y mire lo que dice, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. O sea que el problema era de que él no seguía instrucciones. Si lo quiere ver de una manera simple, ¿va? No seguía instrucciones. Él no tenía que hacer sacrificios porque no era levita. Se le ocurre hacer sacrificio. Con lo de Amalek le dicen, mira, escucha bien porque esto es lo que queremos que hagas. ¿Y qué es lo que sucede? A él le decían una cosa, pero él era inventivo, ¿va? Aquí de que no, yo me forcé, yo tuve otra idea. Bueno, perfecto. Entonces, por eso es que dice en el 14, dice, ¿y qué fue lo que pasó? Dice, el reino se le traspasó a David, hijo de Isaí. Imagínense qué tremendo eso de que la monarquía pudo ser de Saúl, pero por esos pequeños errorcitos. Bueno, el primero fue con los filisteos, ya con ese primero lo desecharon. El segundo fue con Amalek, que repitió el error, y el tercero fue cuando fue a ver a la bruja de Endor. O sea, bien cuadriculado lo tenían, ¿no? Entonces, ahí usted puede ver cómo es que en el caso de Saúl, y por qué había otra gente que pecaban más y Dios los perdonaba. Es que este sujeto tenía una diferencia. Él solo 2 pecados cometió y trataba de encontrarle una justificación. Y ese es el problema, por ejemplo, cuando una persona hace algo malo y trata de justificarlo. Porque cuando trata de justificarlo sabe qué es lo que está haciendo. Hace esa cosa que los japoneses dicen del harakiri, o sea que él solito se mete la daga para matarse. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Alguna pregunta o comentario sobre todo esto que hemos dicho? ¿Alguien quiere agregarnos alguna opinión? ¿Tiene alguna pregunta o algún comentario sobre todo esto que hemos expuesto hasta ahorita? ¿Alguien tiene alguna opinión, pregunta o comentario? Veamos. Pastor, y si ya somos como Saúl, ¿cómo salimos de ese atolladero? Uy, creerá que está muy buena la pregunta y le comento. Fíjese que yo estaba reflexionando una cuestión y se lo voy a plantear de esta manera. Usted ve que el primer pecado lo cometió cuando él tenía 2 años de reinar. Pero lo que a mí me llama la atención es que no lo quitaron de ser rey, sino que lo dejaron. Y no solo eso, sino que reinó 38 años más. ¿Sabe qué me suena a mí esos 38 años más? Te estoy dando 38 años más para ver si más adelante haces algo que pueda corregir esto. ¿Verdad? Porque sabe tal vez cómo él hubiera podido vindicarse si cuando fue lo de Amalek hubiera hecho caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ve usted de que él cometió, cuando fue la situación de los filisteos, hizo algo que claramente estuvo mal, pero ¿qué fue lo que sucedió? Dios no lo quitó. Es más, él siguió reinando. Reinó 38 años más. Pero lamentablemente él no aprovechó esos 38 años para corregir. O cuando se dio la situación de los filisteos, de Amalek, de corregir. Y todavía agréguele que cuando David mata a Goliat, se le ocurre la feliz idea de querer matar a David. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Prácticamente yo entiendo y me gusta esa pregunta y yo estaba haciendo esa reflexión, bueno, y a la hora de las horas, ¿cómo se sale de ahí? Pues entonces es eso, que Dios no lo quitó y no solamente eso, sino que le dio 38 años más para que él tuviese la oportunidad de poder enderezar el rumbo. Lamentablemente no lo hizo. Ahora, ¿qué sería lo importante para nosotros? Ver, por ejemplo, si no estamos cayendo en esa situación de que cuando hacemos algo malo, si no tratamos de encontrarle una justificación. Esa sería una. Entonces, como que está esa vocecita de alarma. Fíjese que hay un versículo que yo considero que es el versículo más duro de la Biblia. ¿Sabe cuál es? Es el de 1 de Juan 1:9. Porque dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe por qué para mí es el versículo más duro?
Es el versículo más duro porque una de las cosas que cuesta horriblemente es admitir que nos hemos equivocado. Entonces ese primer paso de confesar, vaya, usted se fija que, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Si es, por ejemplo, un problema de infidelidad, ¿qué es lo que a veces dicen los hombres sobre por qué son infieles a las mujeres? Ay, es que mi esposa me estaba haciendo un lado. O sea, él no tuvo la culpa, ¿no? Él no tuvo la culpa. No, mire, fíjate que yo empecé a beber porque mis amigos. Entonces, esa parte que dice la Escritura, si confesamos, esa es la parte dura. Esa es la parte dura. ¿Cómo se sale? Confesando. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué viene después? Dice, él es fiel y justo. Y fíjese que ahí todavía da otra situación, que dice que él es fiel, pero también es justo. ¿En qué? ¿Por qué dice que es justo? Porque cuando hay castigo, hay cierta parte de castigo que hay que pagar. Él es fiel y justo para perdonar. Usted ve el ladrón de la cruz, por ejemplo, Jesús lo perdonó, pero de la cruz no lo bajaron, siempre lo tuvieron que matar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De parte de Dios hay justicia. Entonces, ¿cuál es la solución? Confesar. Confesar, admitir que nos hemos equivocado. Y entonces ahí viene ahí sí viene la parte del perdón de Dios. Veamos otra pregunta más. Otra pregunta más antes de mostrarles cuál va a ser el tema para la próxima semana. ¿Alguna otra pregunta más al respecto sobre todo esto que hemos estado hablando? A ver, ¿todos estamos bien por ahí? Pastor, Dígame. solamente como comentario prácticamente. A ver, dígame. Creo que el problema de Saúl es el tipo de pecado que cometió, aunque solo son dos, pero en la parte que leí dice que él murió por su rebelión. Y una de las cosas que cometió Satanás en Ezequiel fue exclusivamente rebelión. Así que creo que esa parte, lo que usted decía es bien certero, de que lo hizo como una persona orgullosa. Prácticamente, eso no lo dejó a él arrepentirse prácticamente. Así que creo que ese es una de las cosas más graves, ¿va? Porque Bueno, pecado, todo es pecado, pero diga. No, termine la idea, Quizás cualquier persona podría decir, ¿verdad? Que pecado de rebelión exclusivamente como que es más fuerte, ¿verdad? Porque incluso su consecuencia es más fuerte también. Solamente, pastor. Ok, pero mire, es que fíjese que es que en algún momento, y ya que menciona eso de la rebelión en Ezequiel, es precisamente la cuestión esa de que por eso usted ve eso de que cuando Saúl es presentado, que era hermoso, que de hombros para arriba era más alto. O sea, siempre se empatiza esa situación como quien dice, mira, vos como que llevas la semilla de Satanás adentro, ¿va? En el sentido de que la hermosura te corrompe. O sea, sos tan perfecto que pensás que no tenés que disculparte, que no tenés que no tenés que respetar a los demás, que pensás que podés pasar encima de quien sea. Ay, ya cuando caemos en esa cosa, ahí ya se pone mero complicado, ¿no? Bien, veamos alguna última pregunta antes de presentar el tema de la próxima semana. ¿Alguna última pregunta? Dígame. Sí, me llama la atención por el tema del pecado. La vez pasada, un pastor nos enseñaba que hay dos tipos de pecado. Uno pecado contra nuestro prójimo y un pecado que es contra Dios, que es el que uno se supone que lo mata y rapidito. Ajá, correcto. Entonces, no sé si usted me pudiera por lo menos ampliar ahí un poquito. Vaya, fíjese que lo que a mí se me ocurre, ya ve, por ejemplo, el pecado de los hijos de Elí, que el pecado de los hijos de Elí menciona en la escritura que una de las cosas que hacía era de que, por ejemplo, de que se peleaban con la gente que iba a hacer los sacrificios y toda la cosa. ¿Y cuál fue una de las cosas que le dijeron a Elí? Si pecare el hombre contra el hombre, hay arreglo, pero si pecare el hombre contra Dios, ahí sí la solución está difícil, ¿no? Ahí a la solución. Entonces, yo le hallaría sentido a eso, porque ¿qué es lo que sucede? Por eso es que usted ve que en ambos casos
En ambos casos, el pecado de Saúl estuvo relacionado ¿con qué? Con los sacrificios. Con los sacrificios. Entonces ya era una cuestión, pero bien delicada. Era una cuestión bien delicada. Claro, ya después, más adelante, cuando él quiere matar a David, ¿qué era lo que sucedía? Dice la Escritura que el Espíritu Santo se había apartado de él y que vino un espíritu malo de parte de Jehová que lo atormentaba. Entonces, pero está esa situación de que como era un pecado que afectaba directamente, bueno, algo así le pasó a David. Mira, le dijo, tu hijo va a morir, ¿sabes por qué? Le dijo, porque eso que vos has hecho hizo que los enemigos blasfemaran mi nombre. O sea, de que se ve que en ese aspecto el hecho de que el pecado afectaba directamente la santidad de Dios, entonces por eso fue de que Dios tomó cartas en el asunto de esa manera tan pesada, ¿va? Sí, Bueno, cabal. Ok, gracias, pastor. déjeme comentarle cuál va a ser el tema para la próxima semana, y es este, mire, ve, Abraham, un hombre de fe. Vamos a ver pues en la carta a los hebreos, porque fíjese que la carta a los hebreos tiene 2 que 3 explicaciones. Déjeme darle un entremés. A veces, por ejemplo, cuando se habla acerca de los profetas, generalmente no se ve a Abraham como profeta, pero la Escritura dice que Abraham sí era profeta, y le voy a enseñar la cita en el libro de Génesis, donde la Escritura dice que Abraham es profeta. Entonces, eso va a darnos a entender una serie de situaciones sobre digámosle así, sobre la fe, ¿sí? La fe, por decirlo de una manera, la fe que en ese sentido tenía Abraham, ¿no? Permítame, vamos a ver por acá. Entonces, eso le va a explicar a usted precisamente qué fue lo que sucedió. Así que ahí es donde está esa situación, que ese va a ser el tema, la fe de Abraham, que lo vamos a ver el miércoles de la próxima semana. Así que por ahora, pues, no me queda más que agradecerles el que nos hayan acompañado a la reunión de esta noche. Esperemos, pues, de que recuerde que todos estos estudios, la idea es que usted los comparta en algún grupo de liderazgo o alguna cosa así por el estilo, ¿verdad? O que usted quien quita que eventualmente un día lo predique en alguna iglesia. Vamos a orar entonces para terminar, no queda más que agradecerles y oramos. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche. Te pido que nos bendigas, bendice a cada uno de tus hijos que se unieron a la reunión y a aquellos que verán este video posteriormente, que también pueda ser de bendición para sus vidas. Te pedimos, Señor, que nos des una buena noche, provee para cada una de sus necesidades, sana a los enfermos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias entonces, que el Señor me los bendiga y que tengan una feliz noche. Gracias, pastor. Bendiciones. Bueno, gracias a ustedes.